Aleluya. Una vez más, gloria al Señor, pedimos disculpas, amén, aquí a los hermanos, aleluya, por esta circunstancia, amén. Les pedimos disculpas a cada uno de ustedes, amén. Se nos dijo alguien, se nos cayó la red. Amén, pero aquí estamos, vamos a tratar de terminar el tema, amén. Así es que nos quedamos en el punto número 2, vamos a hablar un poquito más sobre de esto, amada iglesia, amén, ya aquí estamos, ya nos volvimos a acomodar, todo esto, así es que recuérdese que son aparatos que fallan, el internet y todo eso, amén, les pedimos muchas disculpas, yo también ya hasta había agarrado vuelo, amén, pero aquí estamos, amén, vamos a empezar, estábamos hablando que no dejemos de nosotros, amado, de oír la palabra de Dios, que le pongamos atención a la palabra de Dios, porque si no, amada iglesia, corremos un riesgo nosotros si desatendemos la palabra de Dios. Amén. Así es que nos quedamos en el punto número 2. Vamos a seguir hablando, aleluya, de la palabra. Dice, amado, el punto número 2, el punto número 1, hablamos y decimos que Noé le tomó la palabra a Dios. Amén. El punto número 2, hablamos, dice, a Noé no le desanimaron las burlas de la gente, aleluya. Muchas las veces llega desánimo, amada iglesia, cuando la gente se burla de uno, amén. Eso, recuérdese que cuando Noé empezó a hacer todo esto, todo lo que Dios le había mandado a hacer, de todo lo que le advirtió de lo que iba a venir, y él empezó a preparar esa arca, amén. Dice, amada iglesia, que empezaron a venir burlas, empezaron a hablarle mal, desánimos, para que dejara de construir la palabra de Dios, para que dejara de construir el arca. La palabra de Dios dice en el libro de Nehemías, amado, en el capítulo 4, habla, amada iglesia, que dice que vinieron Sanbalat y Tobías y todos esos hombres para que dejaran de desistir, amén, y dice que cuando estaban preparando los muros, que estaban edificando los muros, y dice que Sanbalat y otros, dice que vinieron y empezaron a hablarles, empezaron a desanimarlos, empezaron a hablar cosas no agradables para ellos, amén, y les dijeron, si se sube una pequeña zorra allí a lo que ustedes están construyendo, se va a derribar, amén. Recordemos que las zorras son pequeñitas, son animales pequeños, amén, y lo decían, y ellos se van, ¿para qué? Para que se desanimara. El enemigo así es, el enemigo siempre va a traer desánimo a nuestras vidas para que nosotros dejemos de seguir construyendo, edificando, amén, lo que Dios tiene para nosotros, o edificándonos a nosotros mismos, amén. El enemigo siempre va a actuar de esa forma, amén, para que haya desánimo en nosotros. Va a mandar gente para que se burle de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros llegamos y miramos gente que se burla de nosotros? Cuando nos miran llegar, ahí vienen los aleluyas y los cristianos, y que esto y que el otro, y que fue y que vino, y no, quédense callados porque aquí viene el santurrón y todo eso. Escuche esto, amada iglesia, siempre va a haber gente que se va a querer burlar de nosotros, pero en nosotros está, si nosotros dejamos claro, nosotros no vamos a pelear, amén. Dice que a Noé no desanimaron las burlas, al contrario, si el enemigo está hablando es porque realmente hay algo bueno en esto, amén. Le dijo Sancho Panza, le dijo a Don Quijote un día que iban avanzando, que iban en una noche llena de neblinas, amén, que no se miraba nada. Le dice Sancho, le dice a Don Quijote, a su señor, le dice: Señor, los perros ladran
y el señor Don Quijote le dice a Sancho: Sancho, si los perros ladran es porque vamos avanzando. Amén. No tiene que haber desánimo o no tiene que haber nada que nos venga a desanimar a nosotros, gente hablándonos lo que quieran decir. Cuando brillaba el sol, su conducta tiene que haber parecido una locura. Aleluya. ¿Quién sino un loco de remate acometaría la construcción del Carcamán en tiempo seco y lejos del mar? ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? ¿Cómo se burlaban de Noé, amén, en el lugar donde estaban, lejos del mar, amén, construyendo un arca? La gente, yo me imagino, poniéndonos en los zapatos de la gente, cómo irá arrastrando este barco hasta allá, o cómo va a ser para que el agua llegue hasta aquí, hasta este barco. Y Noé les decía: va a caer un diluvio, va a llover, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, las compuertas se van a abrir, se va a inundar, aquí va a llegar el agua donde está el barco. Estás loco, Noé, estás loco, le empezaron a decir. Amén. El que le toma la palabra a Dios, escuche esto, el que le toma la palabra a Dios puede que emprenda a veces una actividad que parezca una locura. Muchas de las veces, amado, muchas de las veces cuando nosotros le tomamos la palabra a Dios, muchas de las veces nosotros vamos a actuar con locura. Aleluya. Aunque a la otra persona le parezca locura, pero para nosotros no. La palabra de Dios dice que nosotros somos los más cuerdos. Amén. Nosotros somos los más cuerdos. Aleluya. Amén. Dice: no tenemos más que pensar en los primeros días de la iglesia. Escuche, no tenemos más que pensar en los primeros días de la iglesia. Uno se encuentra con un amigo y le dice: he decidido hacerme cristiano. Escuche esto, amada iglesia. El otro le contesta: pero es que no sabes lo que le pasa a los cristianos. Están fuera de la ley. Los meten en la cárcel, se los echan a los leones, los crucifican, los queman vivos. Y el primero le dice: sí, ya lo sé. Y el otro: estás loco de remate. Amada iglesia, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto en noticias hoy en estos tiempos? Y antes de empezando el año, en estos meses atrás hemos visto, amada iglesia, en unos lugares lejos de aquí, quemando gente, quemando cristianos vivos, quemándolos para que negaran al Señor Jesucristo. Amén. Y ellos manteniéndose firme en la fe, que para otros, amada iglesia, es locura. ¿Cómo vas a dejarte morir? ¿Cómo vas a dejar que te quemen y sin negar al Señor Jesús? Es que para nosotros, amada iglesia, el Señor Jesús es lo todo para nosotros. Amén. Así es que para otros es locura, pero para nosotros no. Sabemos y hemos creído y sabemos en quién hemos confiado y sabemos qué es lo que nos espera. Aleluya. Y eso es lo que también Noé hizo. Amén. Noé no se creyó en todas las burlas, en todo lo que lo criticaban, en todo lo que le decían. Escucha esto, tenemos que estar preparados a que nos tomen por locos por causa de Jesús. Tenemos que estar preparados. Porque muchas de las veces vamos a actuar con locura. Vamos a hacer cosas, amén, que para otros van a ser locura, que muchas veces no lo van a entender. Aleluya. Muchas de las veces simplemente al recibir nosotros al Señor Jesucristo como nuestro Señor, único Señor y Salvador, muchas de las veces si la gente se da cuenta, vienen y nos dicen: te volviste loco. No sabes ni lo que acabas de hacer. Aleluya. Y yo se lo digo por experiencia. Cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, aleluya, allá en Sacramento, aleluya, a mí me conocía mucha gente ahí en Rancho Córdoba, ahí donde yo vivía, amén. Y cuando la gente se dio cuenta, amados, de toda la gente que me conocía, toda la gente llegó a preguntar allá en mi casa, fue a visitarme para preguntarme si realmente era cierto lo que había sucedido conmigo. Y que te volviste cristiano, y que te hiciste cristiano, y que te hiciste aleluya, y que esto, y que si no, que te volviste loco, que ya no. Y usted sabe, todo ese tipo de gente, amada iglesia, siempre va a haber, pero nosotros, amada iglesia, muchas de las veces nosotros vamos a hacer cosas que parecen locura para la gente en el Señor Jesús.
y nosotros tenemos que estar preparados. Escucha, mira lo que dice Primera Carta a los Corintios capítulo 15, no, perdón, Primera Carta a los Corintios capítulo 1, versículo 21. Aleluya. Mira lo que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escuche, por la locura de la predicación. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto allá gente, cristianos, aleluya, que están parados con altavoces, amada iglesia, o con la Biblia en mano, hacen cualquier cosa para hacerse escuchar, amada iglesia, y predicando allá afuera, hablando? No hay gente quien se les pare allí, pero la gente, los hermanos cristianos, hablando y hablando sobre el evangelio, sobre Cristo, y todo eso, y la gente mirándole le dice, esos están locos, locos. Son locos, aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra de Dios, amada iglesia, el evangelio para nosotros es poder de Dios, no es locura. Para los que se pierden es locura. Amén, para ellos, porque no creen, no han creído lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por todo el mundo, por todo. De eso es lo que dice Juan 3:16. Amén, por todo el mundo. Él vino a salvar a todo el mundo. Aleluya. Así es que, amados, comparte. Amén. Esto, que podamos llegar a otros, a más hermanos. Aleluya. Nuevamente vuelvo a pedir disculpas porque hace un rato se nos cortó la red, amados, se nos cayó la red, pero ya estamos nuevamente. Sigamos hacia adelante. Amén. Punto número 3, nos quedan ya unos cuantos minutos, amén, y queremos terminar, amén. Sigue diciendo, la fe de Noé fue juicio para los otros. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? La fe de Noé fue juicio para los otros. Cuando Noé le creyó a Dios, aleluya, y él empezó a hablar, él empezó a predicar, él empezó a llamar, amado, al arrepentimiento, y toda la gente que no le creyó porque lo juzgaba, le decía que estaba loco, amada iglesia, yo me imagino que hasta amenaza recibió por todo lo que él estaba haciendo. ¿Y tú qué te crees, Noé, por todo esto? Dice, por la fe de Noé, amada iglesia, escucha esto por favor, por la fe de Noé, el mundo se condenó. La gente se condenó por la fe de Noé, porque Noé fue el único que le creyó a Dios. Él y su familia le creyeron a Dios, y por la fe de él y de su familia, entonces los demás fueron condenados porque los demás no creyeron. Y eso es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento. Nosotros no los vamos a convertir, nosotros simplemente vamos a hablar, vamos a llevar la semilla. Dios es el que se va a encargar de traerlos, aleluya. Pero a todo aquel que no cree, todo aquel, amada iglesia, que no cree, por nuestra fe, ellos van a ser condenados. Por la fe de la iglesia, ellos van a ser condenados. Mire, amado, se oye que mal decir esto, pero es la realidad. Así como por la fe de Noé el mundo fue condenado, el mundo antiguo fue condenado, así por la fe de la iglesia va a ser condenado el mundo. Dice, por eso es por lo que, por lo menos en un sentido, es peligroso ser cristiano. Porque la fe de nosotros va, amada iglesia, a condenar a los que no creyeron. Simplemente porque no creyeron. Amén. No es que los cristianos seamos más justos que nadie, o que seamos más criticones, ni que vayan por ahí fijándose en lo que hacen los demás, hacen mal, ni que digan, yo te lo decía. No, no es por eso. No es por eso. A menudo lo que sucede es que sencillamente por ser cristianos traemos juicios sobre los que no lo son, por nuestra fe. Por nuestra fe. Uno que ha confiado, que le ha creído a Dios,
que ha creído en Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, que le ha creído a Dios, aleluya, que le ha creído al Dios Espíritu Santo, que le ha creído al Padre, aleluya, la fe de nosotros va a condenar a la fe de la iglesia. La fe de la iglesia va a condenar al mundo, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren arrepentir. Hebreos capítulo 11, versículo 7 es con el que entramos. Dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Escucha esta parte. Y por esa fe condenó al mundo. Y por esa fe condenó al mundo. Así nosotros nos estamos preparando. Así tú, amada iglesia, te estás preparando. Así estás preparando a tu casa. Así estás preparando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Así los estás preparando. Y por esa fe, amada iglesia, muchos van a ser condenados porque muchos no van a creer. Nos están viendo que nos estamos preparando para irnos, para salir de este mundo. Y aún así siguen criticando. Aún así siguen hablando cosas que realmente ni ellos mismos entienden. Amén. Escucha esto. Esto es una anécdota. Dice que había un hombre que se llamaba Alcibiades, aquel joven brillante pero salvaje de Atenas. Le decía a Sócrates: Sócrates, te odio, porque siempre que me encuentro contigo me haces verme tal como soy. Escucha esto, amada iglesia. Esto está bueno, esto está poderoso, dijo alguien por ahí. Alcíbiades se llama, y Sócrates. Sócrates era un buen hombre, aleluya. Y siempre que se encontraban, aleluya, estos dos hombres, Alcíbiades, dice, amada iglesia, que cuando se ponía enfrente o que estaba enfrente de Sócrates, dice que este hombre, Alcíbiades, siempre se sentía mal. Siempre. ¿Por qué, amada iglesia? Porque él lo miraba que era una buena persona, ayudaba a otros, etcétera, etcétera. Todo lo contrario de lo que él hacía. Amén. Haber sido cristiano. Amén. Se conducía de una manera ejemplar. Aleluya. Y siempre lo hacía, cuando se topaban, siempre lo hacía verse mal. No que él le decía, no, sino simplemente con la presencia de él, amado, lo hacía sentirse mal por todo el pecado, todo lo que él tenía, por toda la maldad que él hacía. Aleluya. Y así es como nosotros debemos de ser. Cuando nosotros nos presentemos enfrente de una persona o estemos juntamente con una persona, la otra persona tiene que ser derraguida por nosotros. No sin decirle nada. Sin decirle nada. Mira, déjame hablar, quiero hablar de otro hombre. Amén. Para cerrar esto. Dice, uno de los atenienses más simpáticos y ejemplares fue Aristóteles, al que le llamaban el justo, pero le condenaron al ostracismo. Cuando le preguntaron a uno por qué lo habían votado, contestó: porque estoy harto de que le llamen el justo. Aleluya. Era una persona justa, amada iglesia, y siempre que se topaba con otra los hacía sentir mal. O sea, se redarguían. Ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, ostracismo? ¿Qué quiere decir ostracismo? Dice, amado, lo que le hicieron a este hombre. ¿Qué fue lo que le hicieron a este hombre? Porque le llamaban el justo. Dice, amado, que ostracismo quiere decir destierro, a que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la ciudad. Escuche, lo desterraban, eran personas que desterraban de las ciudades porque eran peligrosas para ese lugar. Pero este hombre que le llamaban el justo fue desterrado por ser justo, porque los hacía mirarse mal a las demás personas. Eso era lo que tenía Noé el justo. Amén. Lo miraban, y tú qué te crees, José, Noé, que tú eres el único bueno que hay aquí en la tierra. Amén. Todos nosotros, amada iglesia, tenemos que ser justos.
Aleluya. Escuche, ante la bondad, el mal queda condenado. Escucha, vuelvo a repetir, ante la bondad, el mal queda condenado. Aleluya. Vamos a ir cerrando, amada iglesia, vamos en el último punto. Aleluya. Vamos a mirarlo para ir terminando en el cuarto punto. Amén. Miramos, lo repito nuevamente desde el 1. Dice, amada iglesia, que le tomó la palabra, Noé le tomó la palabra a Dios. Aleluya. El número 2 dice, a Noé no le desanimaron las burlas de las gentes. El número 3 dice que la fe de Noé fue el juicio para otros. Aleluya. Y el número 4 dice que Noé fue justo por la fe. Volvemos, retomamos nuevamente esto. Aleluya. Amén. Noé fue justo por la fe. Sucede que es el primero que se le llama diacoios en la Biblia. El primer justo. Aleluya. El primer justo. Génesis capítulo 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aleluya. Entonces, ¿cómo era Noé, amada iglesia? Un hombre perfecto. Caminó con Dios. Era un varón justo. Y eso, amada iglesia, es a donde nosotros como iglesia tenemos que llegar. La justicia en nosotros tiene que verse. Así como el varón amén, que ¿cómo se llamaba? Aristedes, que le llamaban el justo. Así a nosotros tenemos que ser llamados nosotros, justos. Amén. Somos los justos. Amén. Que cuando nosotros, amada iglesia, vengan personas a nosotros, que ellos vean en nosotros la justicia. Amén, en nosotros. Que ellos vean, amada iglesia, realmente quiénes somos nosotros. Que no nos tomen a nosotros por malhechores, que no nos tomen por, que nos miren así, el feo. No. Nosotros tenemos que dar. Amén. Dice, amado, que su bondad consistió en que le tomó la palabra a Dios. Escuche esto. Escucha esto. ¿Por qué lo llamaron el justo? ¿Por qué desde que empezó a tomarle la palabra Noé a Dios, desde que le tomó la palabra a Dios, dice, amada iglesia, que su bondad, escuche, su bondad consistió en que le tomó la palabra a Dios? Él empezó a caminar en justicia delante de Dios. Él empezó, amada iglesia, metido en la bondad por tomar la palabra, hacerla suya. Me llama mucho la atención, amada iglesia, de hacer la palabra nuestra, hacerla así como el apóstol Pablo cuando habla de mi evangelio. Aleluya, que lo hizo propio. Así nosotros, amada iglesia, tenemos que tomar la palabra de Dios. Aleluya. Dice, cuando otros quebrantan los mandamientos de Dios, cuando otros quebrantaban los mandamientos de Dios, estamos hablando del antiguo tiempo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablar de este nuevo tiempo también? En el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. En el antiguo tiempo, cuando otros quebrantaban los mandamientos de Dios, Noé los cumplía. Noé los cumplía. Amada iglesia, hoy en este tiempo nosotros estamos quebrantando los mandamientos de Dios o los estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Hermano, pero ya los mandamientos son desde el Antiguo Testamento, amados. Los mandamientos son los mandamientos de Dios para aquí y para cualquier tiempo. Para todo tiempo son los mandamientos de Dios. No, pero que los 10 mandamientos ya nomás se hicieron en 2. Sí, si cumples esos 2, cumple los 10. Aleluya. Porque son 4, en los 10 mandamientos son 4 son para Dios y 6 y 10 son 6 para el hombre. Y si amas a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces los 10 mandamientos cumples. Aleluya. Así es que los mandamientos hay que cumplirlos. Aleluya. Mientras que hoy en este tiempo muchos, amada iglesia, muchos están quebrantando los mandamientos de Dios. Gobernantes están quebrantando los mandamientos de Dios. No les importa a ellos ponen mandamientos.
Aleluya, les parezcan bien o les parezcan mal, ellos los ponen. Buenos, malos, a ellos los ponen. Aleluya. Ahora nosotros, dice que Noé, amado, los cumplía, los mandamientos de Dios. Cumplamos los mandamientos de Dios, amado. Y eso es bueno para nosotros. Trae bendición, mucha bendición. Trae mucha salvación para nosotros. Cuando otros se hacían los sordos, escuche, cuando otros se hacían los sordos a las advertencias de Dios, muchos, amada iglesia, cerraron los oídos a la predicación de Noé. Muchos cerraron, amada iglesia, a lo que Noé les estaba enseñando, lo que Noé les quería enseñar. Muchos cerraron los oídos a Dios, al mensaje de Dios. Hoy en este tiempo, parece lo mismo, amado. Parece que estamos viviendo los mismos tiempos. Amén. No más que nosotros con tecnología, con mucha tecnología. Amén. Pero mucha gente le sigue cerrando el oído a Dios. Aleluya. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros que decimos que somos cristianos, ¿estamos cerrando el oído a Dios? Dice, amada iglesia, cuando otros se hacían los sordos a las advertencias de Dios, Noé les hacía caso. Noé tomaba la palabra de Dios. Noé la ponía en práctica, la palabra de Dios. Aleluya. Amada iglesia, no nomás tenemos que ser oidores, dice la palabra de Dios, sino que hacedores de ella. La palabra de Dios, para que funcione en nosotros, tiene que ponerse en práctica. Si nomás la dejamos en el oído, ahí en el oído no va a funcionar. Hay que la palabra funciona cuando la ponemos a hacer. Empezamos a actuar en ella. Allí es donde empieza la justicia. Aleluya. Escucha, te estoy hablando el por qué se le llamó justo a Noé. No nomás porque se le ocurrió a alguien decir, bueno, Noé es el justo. No. Es por algo, amada iglesia. Es porque le tomó la palabra a Dios. Noé cumplía los mandamientos de Dios. Noé hacía caso a las advertencias de Dios. Cuando otros se reían, escuche, cuando otros se reían de Dios, aleluya, por lo que Noé le decía, Dios va a hacer esto, Dios va a traer esto, se reían de Dios, Noé respetaba. Aleluya, Noé respetaba, Noé tenía temor de Dios. Aleluya, era un hombre temeroso de Dios, aleluya. Mientras que otros se ríen, hacen chistes de Dios y todo eso, amada iglesia, nosotros tenemos que tener temor de Dios. Noé le respetaba. Dice, amada iglesia, se ha dicho de Noé que con su luminosa fe en Dios puso al descubierto el sombrío escepticismo del mundo. Puso al descubierto cómo estaba realmente el mundo, amada iglesia. No había amor de Dios. Nadie procuraba buscar a Dios. Aleluya. Hoy la gente, amada iglesia, nos estamos mirando que se está muriendo la pandemia. Aleluya. Y nadie en busca de Dios. Nadie, amada iglesia, procura buscar a Dios. Aleluya. Todo el mundo tiene temor, confían más en el hombre. Están más esperanzados a lo que les da el gobierno. Aleluya, de los Estados Unidos, que a lo que Dios le puede dar. Aleluya. Llevamos tantos meses con pandemia, nosotros sin trabajo, amada iglesia, y Dios hasta aquí, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Dios. Dios es nuestro proveedor. Él provee para cada uno de nosotros. Aleluya. Mientras que la gente, amada iglesia, tiene los puestos en el gobierno para ver qué les va a dar el gobierno. Amén. Aleluya. Se pone al descubierto todo lo que hay. La fe, la luminosa fe en Dios de Noé, amado, puso al descubierto el sombrío escepticismo del mundo. Y miramos que nadie, amado, buscaba a Dios. Por eso el mundo pereció. Por eso el mundo va a perecer, amada iglesia, porque nadie se preocupa, amado, buscar a Dios.
Solamente se acuerdan de cuando están enfermos, cuando están en calamidades, cuando están pasando algo grave, se acuerdan del Diosito. Ay, Diosito, ayúdame. Pero no se acuerdan de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de aquel del cual los puede ayudar a solucionar cualquier situación adversa en su vida. Amén. Porque Él lo puede hacer. Amén. Él lo puede hacer. O Él te puede dar los medios para que tú puedas hacerlo. Amén. Así es que vamos a ir terminando, amada iglesia. Dice, voy a leer esto último. En un tiempo cuando la gente pasaba de Dios, escuche esto, en un tiempo cuando la gente pasaba de Dios, Noé le honraba, le consideraba la suprema realidad del mundo. Aleluya. Para nosotros, amada iglesia, el más grande es nuestro Dios, así como Noé lo tenía. Lo más grande para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial. Aleluya. Él es el que vela por nosotros. No el gobierno. Aleluya. No el gobierno. No la gente, es Dios. Dios es el que vela por su pueblo. Dios es el que vela por su iglesia. Aleluya. Dios es el que está al pendiente. Aleluya, de cada uno de sus hijos. Amén. Y si tú le has creído y si tú tomas la palabra, si tú tomas el mensaje por el cual Dios te ha hablado, amada iglesia, o Dios te está hablando, aleluya, o Dios ya te habló, si tú lo tomas, tú lo agarras y lo haces vivo y lo pones en acción, aleluya, porque eso es por fe, tomar el mensaje por fe y caminar en él, amada iglesia. Eso trae una gran bendición, trae mucha salvación. Si no, miremos a Noé el justo. Aleluya. Vamos a leer la conclusión, amada iglesia, vamos a concluir. Aleluya. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, Hebreos 11, versículo 6. Aleluya. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es Dios, amada iglesia. La fe de Noé fue lo que llevó a creer a la palabra de Dios y la tomó. Se acercó a Dios y vivió todo eso que sucedió en aquel tiempo, todo ese diluvio, Noé y su familia. Viene algo similar, amada iglesia, a este mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la palabra de Dios, creerle y acercarnos a Dios, que Él es el que va a traer retribución y salvación a nuestras vidas. Amén. Pero también, amada iglesia, si hemos creído y hemos tomado y le hemos creído a Dios, no dejemos de anunciar el mensaje de Dios. No dejemos de anunciar la palabra de Dios. Aleluya. Rescatemos a todos los que podamos. Amén, porque ese es nuestro trabajo como iglesia. Eso es parte de la obra de nuestro Señor Jesús que nos ha comandado. Amén. Así es que, amada iglesia, hemos terminado. Amén. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar para despedirnos. Recuérdese que para la iglesia el día de mañana tenemos oración. Recuerde, amada iglesia, para los que están conectados, el día 30 tenemos vigilia. Amén. Para si ustedes gustan estar acompañándonos, día viernes 30 tenemos vigilia. Empezamos desde las 7 de la tarde. Amén, les hacemos la invitación para que se unan juntamente con nosotros y usted también invite también a otros para que se conecten y poder juntos hacerle fiesta a nuestro Dios el día 30, vigilia, amén, en la casa de Nuevo Pacto, Oregón. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, para despedirnos. Aleluya. Bendecimos a cada uno de los hermanos, hermanas que están aquí con nosotros, conectados, a los que estuvieron porque se nos cayó la red. Amén. A los que estuvieron con nosotros. Aquellos que van a estarlos mirando ya pregrabados, los bendecimos también desde ya, Padre, en el nombre de nuestro Dios. Y Señor Jesucristo, una vez más, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Tomamos esta palabra, la hacemos viva en nosotros, Señor. Hemos creído
Creemos en ti y hemos creído en ti, Padre, que lo que tú has hablado, Señor Padre, para nosotros, que lo que tú tienes para nosotros, Padre, Señor amado, lo tomamos. Señor, gracias. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos, mis hermanas que están allí conectados. Los bendecimos a aquellos que van a mirar, Señor, ya pregrabada, Señor, esta enseñanza, Padre. Y a todos, Señor Padre, los bendecimos en tu nombre. Señor, bendecimos, Señor, vamos a salir de este lugar, Padre, que tu presencia vaya con nosotros, Padre, llévanos en paz y en bendición, Padre Santo, Señor, sigue haciendo milagros, sanidades, Señor Padre, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Así es que, amada iglesia, los bendecimos, amén, y nos miramos el día viernes que vamos a estar acá de regreso, aleluya.